Muy buenas tardes, muchas gracias Marta por la gentil presentación. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me han hecho el honor de invitar para moderar este panel de Priorizando el Cuidado de la Salud en la Agenda Económica, y junto con mis compañeros vamos a tratar de dialogar sobre este tema. Y yo quisiera quizás iniciar con algo que no tiene nada que ver con el recorte presupuestal y las cuestiones económicas, y con mi sesgo de epidemiólogo, un poco para poner en contexto, en términos generales, cómo está, y ustedes lo conocen muy bien, la situación de salud en general en nuestro país. Y es claro, es conocido por todos ustedes que si bien en salud hay grandes retos, ha habido grandes logros. Me parece que salud ha hecho grandes cosas en materia de prevención, promoción y acciones de control de enfermedades, y esto es fácilmente demostrable hablando quizás de tres conceptos. Me ceñiría yo como para abrir la mesa, sin extenderme mucho, hablar de esta transición demográfica que tanto se menciona, en el que si nos vamos 50 años atrás, la esperanza de vida de la población mexicana estaba alrededor de los 50 años, quizás 47, 50 años, cuando hoy la esperanza de vida promedio está en los 76 años, 74 los hombres, 78 las mujeres. Esta transición demográfica pues no es fortuita, está derivada de una serie de otras transiciones, como la transición de los riesgos, en el que en el pasado la gente fallecía a temprana edad, niños inclusive. ¿Por qué? Porque no había esquemas de vacunación como los que hay hoy, no había agua potable como lo existe hoy, la cobertura de agua potable y alcantarillado, elementos muy sencillos que han permitido esta transición demográfica, el hecho de que la esperanza de vida pueda ser mucho mejor. Y esto impacta sin duda en la transición epidemiológica, en la que pues, el perfil de enfermedades es muy diferente, de enfermedad y muerte es muy diferente hoy a hace 50 o 100 años. En el pasado la gente fallecía a corta edad y fallecía por enfermedades infecciosas en lo general, problemas respiratorios, diarreicos, problemas derivados de la vacunación, y hoy la gente fallece por problemas más crónicos, más de índole de cronicidad, como el caso de las cardiopatías, que es la causa número 1 de muerte, diabetes, que es la número 2, y esto va ligado con obesidad y sobrepeso ahora, y bueno, tumores malignos como número 3. Entonces, no es fortuito este asunto, creo que subyacen ahí, este crecimiento tiene mucho que ver con todas las acciones que se han hecho en materia de salud. ¿Y qué problema vemos? Y lo digo desde el punto de vista de salud pública, que hemos venido creciendo a la esperanza de vida, pero con los problemas que hay hoy de los padecimientos que se han presentado, como el caso de la diabetes, que ya hoy es una epidemia, problema de sobrepeso, obesidad, ligado a problemas de colesterol, de triglicéridos, y vinculado por supuesto a hipertensión, corazón, enfermedades sistémicas. Esto puede aplanar este crecimiento en la esperanza de vida, y si le agregamos recortes presupuestales, en donde quizás lo tomaremos más adelante, pero uno de los recortes que se estaba dirigiendo es reduzcamos parejo el recorte presupuestal en materia, por ejemplo, de vacunación. Me tocó escuchar al subsecretario Curi comentar esto, lo comentamos en corto. Bueno, sería un desastre, porque entonces sí estaríamos aplanando y inclusive cayendo en términos de lo que se ha logrado en 100 años, en los últimos 50, en los últimos 10, estaría aplanando la curva y quizás vendría para abajo. Dicho esto, así en términos muy generales, y bueno, conociendo que el Producto Interno Bruto, el PIB en salud, está siendo de los más bajos de la OCDE, o sea, de abajo para arriba somos el tercero prácticamente, solo nos gana quizás Turquía, creo que nos gana por ahí, con el 6.2, 6.3% del PIB, pues habría que empezar a discutir todo este asunto. Y para ello le pediría yo por favor a Javier Valdés, quien es el director general de IMS Health, nos haga favor de tocar el primero de los puntos, a ver qué opina, con una primera serie de ideas alrededor de ello. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente, pues es de todos conocido
Hay estudios que hablan sobre pues, la baja cobertura desde el punto de vista presupuestal destinado a salud, ¿no? Comparativamente el 6.2 que mencionabas por ahí contra el resto de los países de la OCDE debe estar por el 9.3 en promedio. Entonces pues hay una brecha importante en términos de inversión. La problemática que tenemos, y también lo sabemos todos, es que tenemos dos opciones, ¿no? O invertimos más como país, o también damos una revisión al tema de la optimización de los recursos. De forma particular me parece que el tema de la inversión adicional, dadas las circunstancias económicas, la veo más complicada. Me parece que deberíamos centrar la discusión ahora en términos de la optimización. Y hablando de optimización, me parece que debería hacer una revisión completa de toda la cadena, desde cómo se compra, cómo se operan los sistemas hospitalarios, cómo están integrados los sistemas de servicio de salud en términos públicos y privados. Creo que aquí algunos de nuestros compañeros va a hablar un poco más a detalle de esto. Pero centrándonos en temas de la optimización, por ejemplo, en la forma de compra de medicamentos y insumos, lo que podemos observar es que a veces se toman decisiones, me parece, únicamente en el corto plazo, basados en precio, y no necesariamente decisiones que en el mediano o largo plazo puedan tener un impacto en la optimización de ese presupuesto. Y a esto me refiero específicamente en que deberíamos estar hablando más, y está el tema sobre la mesa, pero me parece que falta profundidad en la discusión sobre modelos innovadores de acceso a medicamentos, ¿no? Que tengan que ver con la compra tomando en cuenta el beneficio tanto para el paciente y terapéutico, como también el beneficio en el costo de la inversión que tienen que hacer las instituciones o quien es el pagador en este caso, de no tomar una decisión de compra de un producto que trae un beneficio terapéutico superior, ¿no? Y aquí nos hemos enfrascado en modelos, tanto modelos financieros como modelos que tienen que ver de manejo de riesgos, ¿no? riesgos compartidos, que incluso en otros países es mucho más utilizado el modelo, y de alguna forma esta forma de compra está demostrado que a la larga tiene un beneficio tanto para la institución que está pagando por los servicios, porque está pagando de una forma más optimizada, está pagando de una forma donde está en riesgo el resultado, y tiene el compromiso también del proveedor, en este caso de medicamentos, de que efectivamente el producto pues es un producto que muestra beneficios, ¿no? Y en eso estamos dando vueltas. Hay varias mesas de discusión con autoridades y laboratorios y asociaciones respecto a este tema, pero es un ejemplo de lo que podríamos buscar en términos de optimización, ¿no? Y podríamos, si quieren, después en la siguiente ronda hablar de otros temas también de optimización. Gracias, Javier, muy amable. Y sin duda, no solo son los medicamentos que bien señala Javier, pero hay muchas otras cosas más en donde, si bien el medicamento está haciendo un agujero severo, pues hay que hablar también de hospitales, servicios de salud, servicios de anestesia, atención primaria y una serie de cosas. Yo le pediría, si le parece bien, a Blanca Mendoza, quien es directora de salud en ProMéxico, si nos da sus reflexiones al respecto. Blanca, por favor, gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues, primero que nada, un agradecimiento al comité organizador por la invitación, y también recibamos un saludo muy especial de Francisco González, como es director general de ProMéxico. Antes de empezar, me gustaría hacer nada más una pequeña acotación sobre lo que es ProMéxico, que estuve aquí haciendo unas pláticas con algunos de ustedes y no tenían muy claro a qué nos dedicamos en ProMéxico. Nosotros somos la agencia del gobierno federal, estamos sectorizados a la Secretaría de Economía, estamos dedicados a la promoción de las exportaciones mexicanas, la internacionalización de las empresas mexicanas y también al fomento de la inversión extranjera. Ahora, en estos tiempos de cambio, en uso también eficiente de los recursos y también en temas de algunos ajustes que tenemos que vivir las diferentes instituciones, dentro de ProMéxico hay un área especial, la Unidad de Desarrollo Sectorial, que está dedicada a tener la comunicación con todos los gremios o todos los sectores. Particularmente en mi caso tengo la fortuna de tener el contacto con la industria de la salud. ¿A qué le llamamos industrias de la salud en ProMéxico? Está integrada por la industria farmacéutica, la industria de dispositivos médicos,
también servicios y productos biotecnológicos, y otro sector también muy importante, bueno, lo hemos dividido ya dada la importancia, que son los servicios de pruebas clínicas, que pueden atender tanto a la industria farmacéutica como a la industria de dispositivos. Y otro también sector importante son cosméticos y artículos de higiene personal, que también está representado por un gremio bastante importante. Ahora bien, si nosotros hablamos de uso eficiente, y como lo mencionaban también, hay diferentes modelos. Dentro de los modelos para hacer más eficiente el sistema de salud en México, pues ya estuvo prácticamente COFEPRIS, estuvieron hablando las diferentes autoridades. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que lo vimos durante tanto el foro que la Semana de Innovación de AMIF, durante la Convención Nacional Farmacéutica. Para la Secretaría de Economía, el sector salud es un tema prioritario, y para ProMéxico también lo es. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sé que hay muchas transformaciones que el país necesita, pero desde la perspectiva de ProMéxico, lo que nosotros queremos hacer es impulsar a la industria mirando hacia afuera. Es decir, también existen oportunidades alrededor del mundo en donde los productos y servicios mexicanos pueden tener oportunidades y tienen potencial para desarrollarse. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en ProMéxico? Y la verdad que ha sido toda una transformación, porque si bien a ProMéxico nos ubican como un organismo dedicado nada más a la realización de ferias internacionales, esa es una parte muy importante que tenemos para la promoción de la imagen de México y de los productos mexicanos. Pero particularmente quiero platicarles sobre todo de 3 ferias en las que estamos participando, y en donde, aunque haga ajustes dentro de los modelos, sabemos de la importancia que tienen para poder promover a México los medicamentos, dispositivos médicos y los productos y servicios biotecnológicos. Creo que el primer tema importantísimo es la participación de México en Bio International Convention. Fue en junio pasado, se realizó en San Francisco. Y yo creo que aquí un tema importantísimo es que las instituciones, en este caso ProMéxico, escuchan a la industria. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Yo creo que un tema importante fue el acercamiento que tenemos muy constante con AMIF, con otras instituciones, sobre todo para saber qué es lo que necesita para poder atraer a México diferentes temas de inversión extranjera, o bien ayudar a la promoción de los diferentes productos mexicanos. En este caso, pues estuvo representada, por allá platicaron también del tema de los CROs, que tuvo ACRON también en la participación en Bio, pero tanto se promovió la investigación preclínica, clínica, hasta productos terminados. Es un tema importante en donde a México lo tienen que empezar a ver también como una plataforma y una sede importante, un hub para la realización de, en este caso, pruebas clínicas o la producción de medicamentos y vacunas. Otro tema importantísimo y otra feria ahora sí que ideal para la industria, sobre todo farmacéutica, es el CPHI, seguramente ustedes lo conocen. Bueno, el CPHI es resultado, México va a tener un pabellón el próximo mes de octubre en Barcelona, pero es el resultado de una comunicación que tenemos constante con la industria. Nosotros podemos decir o proponer cuáles son las acciones que se pueden llevar a cabo para promover o difundir la imagen de la industria mexicana, pero no es como una buena retroalimentación y comunicación con las diferentes cámaras de asociaciones para saber qué escenarios son los ideales para que se pueda hacer la promoción. En este caso, en el CPHI estarán también participando empresas mexicanas, productoras también de medicamentos. Aquí vale la pena mencionar que tuvimos ya como panelista a, por ahí está, no sé, de Medix, estuvo participando, que es un ejemplo de una gran empresa que aprovecha los escenarios internacionales para hacer la difusión internacional de sus productos. Y concluyo con un tema importantísimo, porque la industria de dispositivos médicos también es vital para difundir no solamente el potencial que tiene en México, sino también los diferentes atractivos en el establecimiento de diferentes plantas productivas, la calidad de mano de obra, la eficiencia en los costos, que es la feria médica, que va a ser en Alemania en noviembre de este año. Entonces, digamos que a rasgos generales, el uso eficiente de los recursos a nivel internacional para la promoción de México se están realizando. Yo creo que concluyo con esa parte. Hay otro tema que más adelante les comentaré, que son las misiones comerciales que llevamos a cabo también.
Muchas gracias, Blanca. Sin duda, un tema fundamental. Creo que falta aprovechar más a ProMéxico, creo que hay que utilizar más a ProMéxico. Y hoy tenemos ventajas competitivas importantes. Me parece que el tema de la exportación se vuelve estratégico con el tipo de cambio como está hoy y cada vez peor, porque hay una utilidad muy importante, hay mucha planta productiva en México en materia de productos farmacéuticos o de insumos para la salud, con lo que ha digamos, apretado la COFEPRIS y ha hecho más sólida nuestra regulación mexicana, nos permite el ingreso a mucho más países, y ahora con el reciente anuncio de la entrada de los PICS y de la vinculación con los PICS, hombre, me parece que podríamos seguir aprovechando este componente. No sé, yo me permitiría pedirle a José Alarcón, socio líder de salud en PricewaterhouseCoopers, si nos hace favor de dar sus comentarios. Gracias. Sí, muchas gracias a México Health Review por esta invitación. En el contexto que atinadamente Javier y Blanca nos ponen, se antoja entonces hablar de algunos aspectos que pudiéramos aterrizar más allá tal vez de ciertas medidas concretas que por ejemplo en el IMSS se han venido tomando para acelerar el obtener resultados de eficiencia. Quisiera ponerles en la mesa algunos planteamientos de nivel más táctico, pero que pueden iniciar con acciones concretas y específicas, muy en línea con lo que adelantaba un poco Javier en cuanto a, pues la única manera de sacar más provecho de las cosas es colaborar. Tú tienes una cantidad de recursos, yo tengo otra cantidad de recursos, ¿cómo los juntamos para no tener duplicidades y poder hacer más con lo que tengo? Y en ese sentido es que se antoja un primer acelerador que quisiéramos ponerles en la mesa, que es el acelerador de la adecuada colaboración público-privada. Son esos esquemas en donde el sector público subroga o otorga al privado a través de una serie de mecanismos regulatorios el que el privado ejerza o dé un servicio que le corresponde al sector público. En este sentido, hemos visto surgir desde los primeros dos grandes hospitales de inversión público-privada en León y en Victoria, algunos otros que voy a poner en un momento en contexto, pero en donde quisiera que todos compartiéramos un concepto, además de la cooperación, es el de juntos compartir un riesgo, y en donde el privado tiene la carga del riesgo financiero hasta el inicio de operaciones del hospital. Digamos, si un hospital toma alrededor de 12 a 18 meses según el aceleramiento que tengan las obras y los permisos, y puede llegar a tener un valor, dependiendo del tamaño, de 60 a 100 camas, que normalmente se han construido hospitales de arribita de 100 camas por la escala, a lo mejor nos puede llegar a costar 800 millones de pesos. Si son de alta especialidad, a lo mejor son un poquito arriba de 1,000 millones, y ya operar ese hospital durante un periodo de 20 a 25 años, normalmente estos modelos de colaboración público-privada manejan un matrimonio entre sector público y privado de al menos 15 años. Entonces estamos hablando de una inversión aproximada de 5,000 millones de pesos en cada uno de estos hospitales alrededor de 25 años por la operación del hospital. Es un riesgo financiero muy importante para el privado, especialmente porque no se recibe, digamos, un peso hasta que no empieza a operar el hospital. Y eso tiene un gran beneficio para el sector público, porque precisamente no eroga hasta que ya tiene la posibilidad de ofrecer ese servicio a la población, ya sea un hospital de sustitución o un hospital que se está creando nuevo. Bueno, con un corte a 2014, que fue el último que encontré, que alguien se distrajo contándolos, había 296 hospitales de inversión público-privada a nivel internacional. De esos, quien más tiene, y nos lo presumieron cuando hicieron la inauguración ahí de las Olimpiadas, es el Reino Unido con 113. Alguien que para mí también fue una sorpresa, en segundo lugar, pero un poco lejano, ¿no? Canadá, digamos, hay medalla de plata con 56, y Australia después ya se van muchísimo más abajo con 16 medallas de bronce, ¿no? Con un valor de capitalización promedio de esos 296 hospitales, de 257,
millones de dólares. En México estamos aproximadamente arribita de los 100 millones de dólares de valor de capitalización de esos hospitales. Después ya sigue un Brasil con 8, Estados Unidos con 6 y México también con 6. Digamos, ahí empatamos en ese sentido con Estados Unidos. Chile tiene 2, que empezó y todavía no empiezan a operar. Los 6 que menciono de México ya están operando, ahorita lo vamos a repasar brevemente. Perú tiene 1 que ya está operando, con una característica muy importante, el de Perú, que a su vez es paralelo el modelo a los que se tienen en España. El de Perú también incluye la bata blanca. En México todavía no damos ese paso de bata blanca, aunque ya hay intenciones de algunos estados de irse a ese modelo. Entonces, en España, con una empresa, bueno, en la región de Alcira, está Rivera Salud, es el operador, y el dato que me interesa mucho, además de dejarles estos datos de 257 millones de dólares de CAPEX en promedio a nivel internacional, el número que hay, el CAPEX mexicano que anda alrededor de los 100 millones de dólares, también, digamos, hacerles patente que el gasto promedio por ciudadano español, el cápita que se da por ciudadano, es de aproximadamente, cuando se atiende en el sector público, de 1.000 euros, 1.026 euros. Con los modelos de inversión público-privada, con la bata blanca, eso se ha podido reducir por parte del sector público hasta un 30%, es decir, el CAPEX que yo le doy al hospital que opera bajo inversión público-privada es de 656 euros, respecto a 1.000 que yo tengo que asignarle a los hospitales que estoy dando un cápita que son públicos. Entonces, este factor de 30% me parece que es fundamental que lo tengamos en mente, porque ahí es en donde está el ahorro del sector público en esos 5.000 millones de pesos que están invirtiendo nuevamente en un hospital de alta especialidad como pudiera ser el de Zumpango. Y ahí es donde me remito a estos 6 hospitales que tenemos en México. Bien, en el 2005 se construyó Bajío con 184 camas, 60 millones de dólares de CAPEX, es un hospital regional de alta especialidad. Después, en el 2008, 3 años después, Victoria con 100 camas, 71 millones de dólares de CAPEX. Y ahí nos costó mucho llevarlos a una ocupación más o menos decente para empezar a rendir ese beneficio. Ahí es en donde el modelo en México nos cuesta mucho trabajo actuar en red, que esos hospitales realmente funcionaran con la referencia y contrarreferencia. Después viene Zumpango, ya un primer hospital del Estado de México con 124 camas y 90 millones de dólares de CAPEX. Tlalnepantla, 120 millones de dólares, 120 camas, 60 millones de CAPEX. Toluca en el 2011. Y bueno, cerrando con Ixtapaluca, para no marearlos demasiado con cifras, estos 6 hospitales tienen un CAPEX acumulado de 455 millones de dólares. Ese CAPEX, si lo manejamos y se hizo un modelo financiero, que créanme que estoy seguro que lo fue, porque nuestros inversionistas privados no tienen más que buena inteligencia financiera, si lo proyectamos hacia lo que fue en España, 455 millones de dólares a un tipo de cambio optimista de 18 nos da 8.000 millones de pesos, lo cual hubiera representado un ahorro respecto a la inversión inicial, que hubiera sido un 100% de 11.700 millones de dólares, de aproximadamente 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares. No estamos hablando de cifras pequeñas de ahorro que está obteniendo el sector público y que pudiera llevar a obtener si maneja adecuadamente eso. Pero hablemos ahora de futuros, es el pasado y ahí están como ejemplo para el mundo y realmente para Hispanoamérica son un gran ejemplo. Ahí México tiene liderazgo. Ahí podemos obtener eficiencias y ahora el reto es sacar adelante los siguientes 6. Se acaba de otorgar ahora en agosto el ISSSTE para Mérida, desgraciadamente se paró el de Gonzalo Castañeda, pero si tomamos en cuenta los 6 nuevos hospitales que vienen en el pipeline, que ya están autorizados por Secretaría de Hacienda, tenemos un pipeline de construcción de estos hospitales de 520 millones de dólares, que nuevamente al mismo tipo de cambio son 9.300 millones de pesos, que si seguimos la misma ecuación representarían, si no lo hubiera hecho,
vía inversión público-privada de 14,000 millones, no 9,000, con un ahorro de 4,000 millones de pesos. Si yo sumo esos 4,000 millones, están ahí en potencia esperándonos a que aceleremos esos concursos, como ya también volvió a sacar inmediatamente el de Mérida, el de Tabasco, el ISSSTE, y ahí viene el IMSS con Bahía de Banderas, también en la filita. Sumamos esas dos cantidades, 4,000 millones de dólares de potenciales eficiencias más los 3,000 que ya están funcionando, son 7,500 millones de pesos de ahorros, puesto en pesos. Si quisiéramos hacer un comparativo, los ahorros que tuvo en compras consolidadas el gobierno, bueno, que espera tener el 2016, son de 1,600 millones de pesos. 1,600 millones de pesos comparados contra 7,500 millones de pesos. Áreas muy concretas de eficiencias que sí implican un compromiso de largo plazo, ya eso le tiembla la mano a los funcionarios, también al inversionista público, porque separan las cosas como nos sucedió en Mazatlán, que esperemos que finalmente se reactive ahora con el nuevo gobernador, pero me parece que este tipo de aceleradores tienen un impacto en la población mexicana, que como México debemos de seguir teniendo la valentía como sociedad, como sector público y como sector privado, de ya hay 6, hagamos realidad los siguientes 6, ya hay muchos en potencia que están esperando esa adecuada colaboración. Ahora, estos hospitales son unidades individuales, ¿cómo actuar en red y tener beneficios? Voy a guardar tal vez ese comentario a una segunda ronda para no acaparar. Muchas gracias, José. Interesante este tema de esta iniciativa que además ya ha mostrado resultados, eso es de lo más importante. Yo le pediría ahora, por favor, a Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Investigación Farmacéutica, AMIF, si nos hace favor de sus comentarios. Claro que sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en este panel de muy buenos amigos. Primero coincido con todo lo que se ha dicho. Lo preocupante es, por un lado, decir, el sistema de salud en México tuvo grandes logros, el programa de vacunación, etcétera, etcétera, que nos llevó a tener esta expectativa de vida de casi 75 años. Pero si uno ve hoy, comparado con la media del OCDE, en los últimos 10 años nuestra expectativa de vida ha crecido 1/3 del promedio del OCDE. Quiere decir que en la medida que vamos avanzando nos volvemos a rezagar versus otros países. El 6.2, como se ha dicho, tercer peor inversión en salud, y con recortes el año pasado de 9,000 millones de pesos, recortes este año de 9,000 millones, y obviamente vamos a estar muy atentos a la presentación del presupuesto mañana para ver cuál es el tema. Y si uno ve que tenemos una demografía diferente y una epidemiología diferente y una necesidad, y OCDE está diciendo que va a haber que invertir solo en el sector público entre 7 y 11% en los siguientes años, y estamos invirtiendo 3%, definitivamente tenemos una situación que tenemos que atacar. Tan es así, desde el punto de vista de la asociación, si hubiera el acceso a innovación, muy importante la infraestructura, muy importante los recursos humanos, la innovación, la posibilidad de tener tempranamente medicamentos y tecnología de la mejor al alcance del paciente. De los 213 medicamentos que aprobó COFEPRIS en los últimos 4 años, apenas el 10% está en las instituciones, y está tardando hasta 4 años. Cuando uno ve eso, y enfermedades crónicas degenerativas que crecen, evidentemente tenemos un tema que cambiar. Ahora, cuando la asociación habla solamente de medicina, es un tema muy particular, no necesariamente muy popular, y todo el mundo considera que la única manera de resolver el tema es con impacto y reducciones ahí. Nosotros en AMIF hace 2 o 3 años decidimos cambiar dramáticamente la agenda, de pasar a hablar exclusivamente de medicina, que al final es un insumo, una parte de un todo. Nos dimos cuenta que si queríamos mejorar nuestra situación, teníamos que ayudar y contribuir al sistema de salud. ¿Cómo podemos mejorar el sistema de salud para que haya, entre otros, recursos para infraestructura, para recursos humanos, que es crítico y se habla muy poco, especialistas, enfermeras que no tenemos, e innovación? Así que empezamos a generar documentos para aportar. Uno de los documentos más importantes lo presentamos el año pasado, que fue un estudio que hizo Evercore Protego, el doctor Pedro Aspe, donde hacía una evaluación del sistema de salud y de la cuenta pública en los últimos 10 años, y mostró que en los últimos 3 años el gasto específico en salud seguía cayendo a una tasa de 0.5%, mientras el gasto administrativo crecía 5% y el gasto total es 8.8%, casi una
casi 3 veces la media de OCDE. Eso lo hicimos específicamente entendiendo el entorno que había complicado y el precio del petróleo que todos conocemos, para buscar eficiencias que en el corto plazo permitieran entender cómo se puede mejor utilizar el recurso actual mientras vamos mejorando las finanzas para tener evidentemente mucho más recursos a futuro. Esto lo presentamos el año pasado, se ha tomado nota, esperemos que alguna de estas acciones se implementan. El otro día me decía una persona del sector público, nada más en los hospitales públicos del sector salud, que el presupuesto de 20.000 millones de pesos, si ahorráramos el 10% de ineficiencia, que es lo mínimo que hay, ahí hay una liberación de 2.000 millones de pesos para poder reinvertir entendiendo esta realidad y no necesitar realmente seguir cortando recursos que son tan críticos. Pero eso no alcanzaba, y hace como año y medio con el Consejo dijimos, bueno, ¿cómo generamos que salud realmente sea la prioridad en un país? En los primeros 20 países en el G20, salud, si no es el primer tema, es el segundo o el tercero de más importancia en los países, y quedó claro que salud es un detonador, y tal vez el detonador más importante de la productividad y competitividad del país. Y siguiendo la visión del presidente Peña Nieto, un México productivo y competitivo, dijimos, este es el tema fundamental de detonador que debe manejar toda la sociedad si realmente queremos empezar a elevar el tema de salud y mejorar. Y cuando todos nosotros, o la mayoría, tengamos alguna necesidad de salud, porque todos, temprano que tarde, vamos a pasar por alguna necesidad, tengamos realmente un sistema que realmente dé los resultados esperados. Con ese cambio de agenda y con una visión diferente, y aquí agradezco a José por Price, nos ha ayudado mucho, creamos esta visión de contribuir a la productividad y competitividad de los mexicanos a través de la innovación. Nos dimos cuenta que ya no alcanzaba solamente hablar, tradicionalmente nosotros hablamos con doctores, sino que había que incorporar otros grupos a la discusión. Y era evidente que si teníamos que sumar un grupo, teníamos que ser parte de las cúpulas empresariales. Ahí donde están las industrias, ahí donde está la competitividad y productividad del país. Ingresamos el año pasado a CONCAMIN, a Coparmex y al Consejo Coordinador Empresarial, quien coordina y quien lleva básica la agenda de discusión del sector privado al gobierno con este mensaje: un México saludable es un México productivo. Fundamental empezar a cambiar y darnos cuenta de que cada peso que se quite del presupuesto está afectando la productividad y competitividad a largo plazo. Con esa agenda diferente empezamos a escalar, empezamos a acercarnos con todos los actores, tanto privados y públicos. Tan es así que hoy tenemos conversaciones abiertas con la Secretaría de Economía diciéndoles: la salud puede ser un detonador y una ventaja competitiva para atraer inversiones. La Secretaría de Hacienda, con la cual nos reunimos el viernes pasado, hablando de la oportunidad de traer investigación clínica. La industria invierte 140.000 millones de dólares anuales en investigación. 8 de cada 10 dólares son investigación. En México solo están llegando 250 millones de dólares. Hay áreas de mejora. COFEPRIS ya está liderando el proyecto y felicito a COFEPRIS por todo lo que ha hecho con todos los actores para ver, y aquí está Blanca en la parte de ProMéxico, cómo podemos hacer para traer todas esas inversiones que también generen recursos y ayuden a esta época complicada. Y volviendo al tema de productividad nuevamente, al entrar en las cúpulas empresariales, obviamente el tema se eleva al más alto nivel. Puedo reconocer que las cúpulas no estaban hablando de este tema hace un año. Todo el mundo da por sentado que la salud es algo para siempre, y no es así, y no podemos esperar, en nuestra visión de todos somos pacientes, hasta tener una enfermedad para empezar a elevar la voz. Todo el mundo ahora está elevando la voz, esto es un tema prioritario, y con esta participación que lo tuvimos en nuestra Semana de Innovación, a Juan Pablo Castañón, a Manuel Herrera, ahora a Gustavo de Hoyos liderando Coparmex, ya sumamos una visión completamente diferente para acercar a las autoridades la necesidad de que salud sea el detonador, inclusive para educación, para el desarrollo social. Cuando uno habla con la gente del OCDE, el OCDE dice: la calidad de tu salud en el país será determinada por el nivel de conversación que está teniendo la Secretaría de Salud con secretarías como Educación, Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo,
etcétera, etcétera. Nos hemos acercado a todos y ahora todos están impulsando, si queremos una reforma educativa y queremos que haya mejor educación, necesitamos chicos más saludables. Así que esto ha sido el gran cambio. Y el año pasado, dos cosas importantes para mover esta agenda, nos enteramos que el US Chamber of Commerce estaba haciendo un estudio del impacto de salud en la productividad y competitividad de países asiáticos. Nos preguntaron, dijimos, por supuesto, queremos que agreguen los datos de México, han agregado datos de Brasil, de Arabia Saudita y otros países. Para entender los datos preliminares, dicen que al 2030 el impacto de la salud va a ser del 6.3% del PIB, equivalente a aproximadamente 140.000 millones de dólares. Y esto para tomar en cuenta el costo que va a tener para el país si no hacemos algo diferente y empezamos a actuar. Pero además, en este tipo de estudio que se está presentando en todo el mundo, lo que va a pasar es que todos los países tienen un desafío. Aquel que haga su tarea mejor y logre reducir ese impacto va a ser el que reciba la mayor cantidad de inversiones. Este tema lo subimos, ahí ustedes saben, hay un grupo de trabajo que lleva 6 sesiones que se llama el Mexico-US CEO High Level Dialogue. La 6ª reunión se llevó a cabo en Washington, estuvimos presentes, ahí participan todas las industrias, subsecretarios de ambos lados. El objetivo es que queremos la zona más competitiva del mundo y logramos subir al tema de salud como detonador de productividad y competitividad de la agenda. La siguiente reunión es el 6 y 7 de diciembre y ahí creo que ya va a subir al más alto nivel, estará invitada a las autoridades de salud y otras secretarías para ver cómo en conjunto, porque Estados Unidos, a pesar de que es el mayor inversor o quien gasta más en salud, también tiene sus problemas, y que eso ha sido un gran logro que nos permite ahora a todos juntos marchar hacia una agenda de salud. Es fundamental, no importa quién sea el partido que gobierne, que salud sea un tema prioritario. Pero también nos dijeron, bueno, esto se ve muy bien, pero ¿cómo podemos medir específicamente el tema de productividad y competitividad en una industria? El año pasado, en su momento con Luis Calderón como presidente de la MIF, nos reunimos con unos consultores y una idea que él planteó fue: ¿por qué no medimos una industria específica? Se acordó, ¿por qué no medimos la industria automotriz, que es la industria más exitosa en México? Nos acercamos a Eduardo Solís, el presidente de AMIA, se mostró muy interesado. Lo que le preguntamos, porque él hablaba, hacemos la medición en empresas, hacemos una medición en un clúster, dijimos, vamos a asustar el clúster de Guanajuato, donde van a llegar 5 armadoras. Y la pregunta que hicimos, bueno, ¿qué te ofrecieron? Bueno, beneficios fiscales, terrenos, ¿qué tipo de salud te comprometieron? No hice la pregunta, ve al estado de Guanajuato y pregunta a las autoridades y al IMSS, me dice, esto es lo que tenemos, o sea, años que no se hace inversión. Hoy ya en lugares como Ceral se ha cuadriplicado la población y ya están viendo cómo no está dando el ancho el sistema a los operarios, a la gente que trabaja, y están teniendo que contratar seguros privados para todo el mundo, lo cual está muy bien, pero el sistema no está dando el servicio. Y un dato muy importante, me va a alguien en un cóctel ahí en Washington, me dice, yo soy una de las personas que está contratando para una de estas armadoras. Te voy a dar un dato, ellos contratan entre 23 y 28 años porque entienden la gran oportunidad del bono demográfico. 40% de la gente no pasa el examen médico. Entonces, cuando decimos que vamos a pasar de 78 millones en 10 años a 90 millones casi de población activa, que es una gran oportunidad casi única, y hoy estamos descontando el 40%, tenemos un problema. O sea, estamos teniendo enfermedades de gente de 45 y 50 en población joven. Si uno toma los datos de INCO de hace 2 años, cuando midieron obesidad y sobrepeso, y decían que 1/3 de las altas en el Seguro Social básicamente no aportaban porque se perdían 400 millones de dólares solo en sobrepeso y obesidad, que eso equivalía en su momento a casi 200.000 puestos de trabajo, que era 1/3 de las contrataciones. Uno dice, tenemos que cambiar. Fue por ello que Eduardo Solís hace poco en una conferencia de prensa le dijeron, Eduardo, ¿qué más se necesita para avanzar en el desarrollo de la industria automotriz, que es increíblemente exitosa? Logística, carreteras y salud. Un buen sistema de salud realmente como ventaja competitiva. Este modelo ahora estamos replicándolo con otras industrias a futuro, porque en el momento que hagamos eso, veamos que cada peso adicional invertido en salud va a mejorar la productividad y competitividad. Y para cerrar esto, en la Secretaría de Hacienda hay un grupo de trabajo transseccional de productividad y competitividad. Nos hemos acercado
En ese eje hay varios ejes, uno de ellos obviamente como industria prioritaria, la industria automotriz, la industria aeroespacial, que también es un gran éxito. El único eje transversal es educación, y hemos pedido, estamos buscando a través de todos los actores que se pueda poner a salud como un eje transversal por el impacto positivo y la gran diferencia que nos puede dar como ventaja competitiva en salud. Y nada más para terminar, el 5 o 6 de octubre, el estudio completo del US Chamber, en una reunión invitada por American Chamber, AMIF y el Consejo de Economía Empresarial, será presentado a líderes del sector privado público y comentado, y esperemos que de ahí salgan muchas ideas de qué acciones de corto o mediano plazo se pueden tomar para realmente empezar a mover el sistema de otra manera y generar ese impacto positivo que asegure que toda esa visión se vuelva realidad. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, una visión muy rápida y me parece que profunda de algunos temas interesantes. Yo lo que retomo un poco de mis compañeros es, creo que no podemos permitir que se reduzca el presupuesto en salud. O sea, desde la sociedad civil nosotros estamos empujando para impedir de cualquier forma, sin ser centenistas por supuesto, el hecho de no reducir el gasto en salud, porque finalmente creo que la factura nos la van a cobrar más adelante. El tema de no invertirle en programas como vacunación, programas como atención y prevención de enfermedades como obesidad, sobrepeso, diabetes, esas cosas no las vamos a permitir. Me parece que tenemos que apostarle también mucho más hacia la prevención de enfermedades. Es mucho más económico prevenir que curar. Y ahí debemos fortalecer nuestros sistemas de salud para actuar más en forma preventiva y poder también pedir la participación de la sociedad en su conjunto para que nos ayuden, que ellos mismos cuiden su salud y dirigir mucho hacia la atención primaria. Me parece que hemos excedido mucho en la atención suprahospitalaria de altísima especialización, y creo que ahí debemos generar una forma de mitigar el gasto en salud. Si me preguntan a mí cómo podríamos hacer reducir el gasto en salud, pues demos más atención primaria, abramos más el espacio de la atención primaria a la salud, en donde prácticamente considero que más del 90% de los problemas ahí se pueden resolver, y no estamos, inclusive aquí la población somos culpables también, porque todos queremos ir a los hospitales de altísima especialidad, todos queremos ir al Instituto Nacional de la Nutrición, a cardiología, cancerología, al Centro Médico Nacional Siglo XXI, el 20 de noviembre, y se nos está olvidando el tema más importante, que es la prevención primaria, la atención primaria a la salud, y creo que con eso podremos generar muchísima más reducción en el gasto en salud. Nos quedan pocos minutos, no sé si Marta nos puso adrede aquí el reloj, pero yo cada vez que lo veo me angustio más y el rojo ese lo veo más complicado, pero no sé si alguno de mis compañeros quisiera andar en algún tema, y bueno, no sé si puede estar esto abierto a algún comentario, pregunta, duda o reclamación del público en general, pero lo abrimos con muchísimo gusto. Gracias. No traigo ni corbata ni saco. Para que no nos enfrasquemos en el monto, el porcentaje del gasto de salud, creo que no es por ahí. Se está apelando a que no cortes. Se puede conseguir mucho más salud con mucho menos dinero, lo que dice el doctor Lombero. El problema actual que tenemos es una situación de silos, todo esto de las afiliaciones que no se comparten, la discusión de las camas y demás, y hay sobras aquí, bueno, todo aquello. Los institutos y demás, todo el mundo en este momento es una cultura de defendiendo presupuestos, muy natural, es mi chamba y todo. Pero vamos a hablar de sistemas de cambio. Hay de dos, el de Julio Frank, el tenedor de los dineros, el Seguro Popular, poniendo a competir a todos los proveedores. No sabemos qué ha pasado con esto. Y el otro, que es un poco quizá revolucionario, es el del plan de ahorros individuales, Medical Savings Plan, que fue inventado para
un instituto aquí. Y les va a sorprender que cuando pones el dinero en manos del paciente, el paciente es mucho más ahorrativo, gasta de manera sensata, asesorado por su médica cabecera, y hay ejemplos reales de esto. Uno es Singapur, un lugar malsano en cuanto a clima y demás, que tiene unos mejores sistemas de salud de la población, médicos contentos, gobierno contento, y gasta apenas el 3% del PIB. Entonces no es el monto, sino la estructura. El problema que tiene México es, y muchos otros países, son problemas estructurales. Eso suena como político. Pero no nos enfrasquemos nada más en defender el monto que se gasta, sino explorar otros sistemas, poniendo the locus of decision debe ser médico y paciente. Ese es el único que no es dispendioso, que gasta sensatamente. Gracias. Muchas gracias por su comentario. En realidad yo me voy a permitir hacer un comentario muy breve a lo que ha mencionado. La evaluación del seguro ocular sería interesante, pero yo pondría un tema ahí en la mesa, y solo lo dejo en la mesa para no entrar en discusiones también, como bien lo dice, pero el dinero que da la federación a las entidades federativas, y lo digo con conocimiento de causa, no está llegando a los pacientes. Hay una desviación clara de recursos. Perdón, lo digo con sus palabras, qué bueno que estoy en la sociedad civil y puedo decir esas cosas, pero me parece, y hay evidencias claras, y creo que es de Vox Populi, o sea, no estoy diciendo ninguna cosa novedosa ni mucho menos. Me parece que donde deberíamos estar atentos es en que el recurso que está destinado a salud llegue a salud a las personas, no llegue a carreteras, no llegue a obras, no llegue a campañas políticas y otras cosas, y no quiero seguir a dónde más puede llegar. Qué bueno que no trae corbata, porque podría llegar también a las corbatas, yo me lo hubiera quitado también. Muchas gracias. Yo veo que aquí dice 5 segundos, no sé si haya tiempo, Marta, ya dice 0 segundos, entonces no sé si... A mí me gustaría nada más, me tomo un minuto nada más. Desde el punto de vista de nosotros, de IMS, como ustedes saben, nos dedicamos al tema de manejo de datos, información y tecnología, y vemos 3 áreas importantes en este afán de coordinación que mencionaba hace un momento Pepe de los diferentes hospitales, y el primero es el manejo del expediente clínico, que realmente pueda ser una información que viaje con el paciente, que ahí vamos a poder sacar mucha información para optimizar. El segundo tiene que ver con el manejo de indicadores hospitalarios y de eficiencia hospitalaria, que también permitiría tener después modelos que sean positivos para incentivar el que se capten más recursos basados en esos indicadores. Y el tercero es un modelo financiero que permita costear todos los servicios y que pueda ser transparente el costo de un servicio entre institución A o institución B. Eso sería clave, y con eso termino. Blanca, para ir cerrando. Sí. Yo creo que aquí podemos retomar, sobre todo si hemos estado atentos a todos los paneles que se han llevado a cabo, de algo muy cierto, que todos tenemos un papel en este sector y que todos debemos de comprometernos y responsabilizarnos desde cada una de nuestras instituciones, empresas, academia, asociaciones, todo. Pero hay algo muy importante que se ha ido considerando, es si no establecemos metas y no las medimos, entonces no hay manera de saber cuáles han sido los resultados. Nada más rápidamente, durante la convención farmacéutica tuvo el doctor Ruelas una participación muy brillante y que decía él algo importante, que es medir también las ineficiencias, porque esto es un tema que tiene que ver con la optimización y ser más eficientes e innovadores. Concluyo entonces con eso y recordándoles que por México está a sus órdenes para cualquier tema de exportación o internacionalización o ampliar sus plantas aquí en México. Muchas gracias. Gracias, Blanca. ¿Alguien de mis compañeros quiere hacer un último comentario? Cristóbal. Bueno, tal vez tocar la parte de investigación que Blanca ya nos hacía favor de apuntar. Me dejó bastante frío un indicador que recientemente compartíamos con Cristóbal ahí en la AMIF, y es que si comparamos la cantidad de
estudios, de pruebas clínicas que se hacían en México en el 2008, la cifra es moderada, pero pues bueno, la citamos, 228 pruebas clínicas. En el 2014, el conteo bajó de 228 a 129. Entonces, realmente es alarmante cómo ha venido cayendo un 9% ponderado. Digamos, no todos hemos bajado. Brasil bajó en ese mismo periodo, 2008 a 2014, de 335 a 222. Y Estados Unidos tuvo una ligera baja de un 20%, de 5.223 a 4.124. Entonces creemos que atraer inversión, y creo que aquí, digamos, ProMéxico ya comentó que acaban de abrir un área orientada a esa parte. Hay un modelo que Puerto Rico ha instrumentado muy recientemente. Puerto Rico tiene una economía muy limitada en relación a México, pero ha sido muy exitoso en tener ingresos e inversión gracias a investigación clínica. Entonces creemos que ese puede ser un modelo que debemos de seguir. El ejemplo está ahí, es población relativamente parecida, y es una gran área de oportunidad para traer inversión a México, y dejarles con ese apunte. Gracias. Si nadie más quiere hacerle un comentario, yo... Claro. Ya me despedí, pero es importante. Nos va a dar dinero a ProMéxico, entonces hay que escucharla. Yo creo que es importante que conozcan que la importancia de la investigación clínica aquí en México es de tal magnitud que desde ProMéxico lo que nosotros estamos haciendo y es colaborar muy de cerca, tanto con AMIF, con ACROM, con todas las organismos e instituciones, sobre todo con COFEPRIS, porque si bien uno de los atractivos, nos comentaba Alexis Erlín de Novartis, que es obviamente tener tiempos reducidos para poder hacer de México un destino interesante, desde ProMéxico haremos la promoción internacional de México como un hub para la realización de pruebas clínicas. Entonces, en ese sentido, vamos avanzando. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a México Health Summit la gentil invitación, y si no tienen comentarios, les pediría un aplauso para mis compañeros que me hicieron favor de acompañarme.